Bien, muy buenos días y bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos los políticos, periodistas, contertulios que están aterrizando en la senda del sentido común. Bienvenidos a la defensa de la soberanía energética, de la soberanía alimentaria, de la soberanía industrial, de la soberanía nacional, algo que Vox lleva defendiendo mucho tiempo, pero parecía que estábamos solos. Sin embargo, notamos un cambio que nos congratula mucho. Vemos, por ejemplo, algunos políticos, como el señor Fernández Vara, que defienden la necesidad de recuperar la soberanía industrial y energética. Vemos también al señor Lambán, que defenderá la soberanía alimentaria. Vemos que Andalucía, a través de su consejera, pide que se puedan sembrar cereales en los barbechos para recuperar la soberanía alimentaria. Vemos también al presidente de Andalucía, Juanma Moreno, abogando por la soberanía energética. Vemos incluso algunos periódicos que titulan «Europa asume al fin que necesita ser independiente». Todo esto, como digo, nos congratula mucho, porque durante mucho tiempo Vox ha estado solo en la defensa de estos conceptos. Y ahora, la verdad, les confieso que cuando otros llegan a nuestras propias conclusiones, después de haberlas criticado previamente, pues nos genera una enorme satisfacción, disfrutamos mucho. Son declaraciones de líderes políticos, editoriales de medios, comentaristas, contertulios, por supuesto, de signo muy diverso. Le voy a citar literalmente algunas de las cosas que pudimos escuchar ayer mismo en distintos medios de comunicación de boca de algunos de estos contertulios o periodistas. Uno decía, por ejemplo, esto es literal: decimos que falta trigo y cereales, como si fuese algo desconocido en nuestra dependencia de esos países. ¿La dependencia energética acaso ha surgido hoy? ¿Acaso no es la señora Merkel la que ha ido aumentando la dependencia energética, señor Putin? ¿No dependemos nosotros de Arabia Saudí? Esto lo dijo un periodista de izquierdas. Otro periodista poco sospechoso dijo ayer en otra tertulia, dijo: han caído las caretas. Esta globalización a la ligera, sin tener en cuenta la soberanía de productos energéticos, sin tener en cuenta los derechos humanos. Toda la razón. Tienen toda la razón. En general, cuando llegan a las conclusiones que Vox lleva defendiendo mucho tiempo, suelen tener razón. Pero es terrible, y esto ya lo digo sin ninguna ironía, que hayan sido necesarias primero una pandemia, después una guerra, para poner sobre la mesa una realidad a la que antes, a pesar de las aletas de Vox, parece que algunos medios y muchos políticos le daban la espalda. Y es que una nación no puede ser dependiente en términos comerciales, industriales, alimentarios, energéticos. No puede ser que más del 40% de nuestros medicamentos se fabriquen fuera, que dependamos para comer o para alimentar nuestro ganado de la producción de otros países, que dependamos de la voluntad de otros gobernantes para tener luz, para llenar el depósito de gasolina, para tener piezas y componentes para nuestra industria. España necesita soberanía energética. España necesita soberanía alimentaria. España necesita soberanía industrial. Y se puede conseguir. Ahora que ya parece que empieza a haber un consenso en el diagnóstico, vayamos a por la solución. Una solución que, desde luego, en Vox tenemos clara. No a la Agenda 2030, que nos ha traído hasta aquí, y sí a la Agenda España, que nos sacará de la situación en la que estamos. Por eso hemos registrado la semana pasada una iniciativa que les podemos hacer llegar, una iniciativa, como digo, en apoyo del sector primario español, de la dirección exactamente contraria a esta Agenda 2030 que se ha convertido en el triste catecismo del consenso progre. El campo español, por centrarlo en la soberanía alimentaria, el campo español supone más del 10% del Producto Interior Bruto de nuestra nación. Tiene un valor añadido bruto de más de 100.000 millones de euros. Da empleo en España a más de 2,6 millones de personas. España puede y debe tener una despensa propia para España e incluso para el resto de Europa, porque somos un país con una tecnología agroalimentaria que está a la cabeza del mundo. Y frente a ese rosco multicolor que es la Agenda 2030, frente a esa agenda que impone una transición ecológica abrupta y muy poco meditada, que culpa a los agricultores y a los ganaderos de la emisión de gases y de efecto invernadero, que impone políticas restrictivas que afectan y asfixian a la industria agroalimentaria, frente a eso, en Vox proponemos exactamente lo contrario, es decir, reconocer la importancia de nuestro sector primario, poner en valor a nuestros ganaderos y a nuestros agricultores, fomentar la producción nacional frente a la importación
de terceros países de productos que no cumplen con las mismas reglas e imposiciones que se le adhieren a nuestros productos, que no tienen las mismas condiciones o estándares fitosanitarios o sociolaborales. Entendemos, visto este repentino consenso en torno a la necesidad de soberanía alimentaria, que esta proposición que, como digo, hemos presentado, pues contará con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, puesto que estamos viendo que todos ellos, de repente, han llegado a la misma conclusión. Y si no, esos mismos que hoy hablan de soberanía alimentaria nos estarán engañando, porque no se puede estar con la soberanía alimentaria y con la Agenda 2030. No se puede. No se puede estar con la soberanía industrial y con la Agenda 2030. No se puede. Es que son incompatibles. Es que la Agenda 2030 y todos los efectos que ha producido son precisamente contrarios a la soberanía energética, industrial, alimentaria o económica en general. Y no se puede seguir poniendo palos en la rueda de la producción energética nacional. Sencillamente no se puede. Como les digo, ojalá que esa senda que ha abierto Vox, ojalá sea cada vez más transitada por políticos, por periodistas y por medios, porque eso irá en el buen camino y será por el bien de España. Segunda cuestión, mascarillas fuera. La semana pasada alertábamos de cómo el Gobierno de Sánchez se estaba acostumbrando, incluso estaba deleitando en la restricción de libertades y la vulneración de derechos constitucionales. No hace falta remitirse a cómo los estados de alarma declarados inconstitucionales, gracias a la iniciativa de Vox, es algo del que el Partido Socialista se siente encima orgulloso. Ayer escuchamos a la señora Narbona, en la sede del PSOE, conmemorar, celebrar el segundo aniversario del primer estado de alarma, que es una barbaridad, que fue declarado inconstitucional, que se hizo con los instrumentos inadecuados, que se hizo en contra de nuestra Constitución y de los intereses de los españoles. Y eso no es aceptable. Por eso Vox registra hoy martes una iniciativa para su debate en este Congreso para exigir el fin inmediato de la obligatoriedad del uso de las mascarillas en todos los espacios, interiores y exteriores. Es un texto sencillo y el debate es muy sencillo. Mascarilla sí o no. Que cada grupo se posicione. No hay mucho más, no hay que dar muchas más vueltas. A diferencia de ese Real Decreto de uso de las mascarillas que utilizó el Gobierno y que lo incluyó en el debate sobre las pensiones, es decir, que pretendió chantajear a esta Cámara, como siempre, mezclando cosas que no tienen nada que ver. Y a diferencia de la enmienda presentada el pasado Pleno por Ciudadanos, que también mezclaba mascarillas y pensiones, este es un texto muy sencillo. Aquí no lo mezclamos con nada. No hablamos de mascarillas y pensiones, no hablamos de cosas distintas. Mascarillas sí o mascarillas no. Y cada uno se va a poder posicionar. Nosotros lo tenemos bastante claro, porque las medidas restrictivas impuestas por el Gobierno y por los distintos ejecutivos regionales desde la declaración del primer estado de alarma, del que efectivamente se cumplen 2 años, deben de caer. Ha pasado el tiempo y ya deben de caer. En su lugar, lo que necesitamos es información real y efectiva, actualizada, verosímil, creíble y verificable para dotar al ciudadano del conocimiento suficiente para que tome sus propias decisiones con conocimiento, con madurez y con libertad. Claro que para eso hay que creer que nuestros ciudadanos son suficientemente maduros, libres y capaces de analizar la información, como lo creemos nosotros. Aquellos que están en posiciones más totalitarias, que piensan que saben mejor que los propios ciudadanos lo que les conviene, son los que nos imponen medidas draconianas y, como digo, en algunos casos, inconstitucionales. La única excepción, como es lógico, en el uso de las mascarillas es mientras sea necesaria para salvaguardar la salud de las personas más vulnerables o el uso en hospitales y centros sociosanitarios. Pero esto es lo que reclama Vox. Es una cosa muy sencilla, sin añadidos y sin chantajes. Y tercera y última cuestión. Ya saben que nos gusta aprovechar esta sala de prensa, que es una sala de noticias, para contar algunas noticias. Noticias que otros tratan de esconder y que cada vez son, la verdad, más difíciles de encontrar. ¿Y por qué son difíciles de encontrar? Pues porque cada vez los medios de comunicación esconden más el origen de los agresores cuando no son españoles. Porque, bueno, son españoles, se subraya. Frente a esa, a nuestro juicio, mal entendida ética periodística, que ha decidido no informar del origen, de la procedencia de un agresor con este extranjero, en Vox seguiremos denunciando, cueste lo que cueste y digan lo que digan, al menos 2 cosas. Primera, que la inmigración ilegal no puede aceptarse como inevitable, porque no lo es. La inmigración ilegal, precisamente por su carácter de ilegalidad, genera exclusión, genera desorden, puede generar delincuencia y hay que combatirla. Hay que combatir la inmigración ilegal y sus consecuencias. Siempre hemos dicho que la inmigración legal y ordenada es perfectamente compatible con nuestros valores, mientras que la ilegal es simplemente la ruptura de la ley y, como saben ustedes que somos defensores de la ley y el orden, pues eso nos parece que no puede ser. Y segunda conclusión.
que la llegada masiva de personas que no aceptan nuestras formas de vida, que no aceptan nuestra cultura, que no respetan los pilares básicos de convivencia, según el cual todas las personas merecen el mismo respeto, con independencia de su sexo, de su orientación sexual. La llegada masiva de personas con culturas que no respetan estos principios básicos puede generar situaciones, como estamos viendo en muchos barrios, potencialmente muy peligrosas, especialmente para las mujeres y para los homosexuales, que son a los que menos respetan algunos de los que provienen de esas culturas. Y no dejaremos de decirlo, porque esa realidad, por mucho que los políticos y los medios de consenso buenista traten de ocultarla, esa realidad está delante de nuestros ojos y la vemos a diario en los barrios de ciudades de toda España. Y la sufren cada vez más ciudadanos españoles, y también lo sufren inmigrantes legales o inmigrantes que han venido aquí a trabajar, a contribuir y a formar parte de la nación española. Así que ellos no se van a callar y nosotros a su lado tampoco. Y hoy, aquí, denunciamos el apuñalamiento de un joven de 17 años a manos de una banda latina, de la que también encontrarán ustedes dificultades para conocer el origen de sus componentes. Y sin más, como siempre, quedo a su disposición para cualquier pregunta que puedan formular. Hola, portavoz. Buenos días. Quería preguntarle dos valoraciones. En primer lugar, ¿qué piensa y si apoyarían un aumento en el presupuesto de defensa que estaría planteando el Gobierno debido al contexto actual? Y, por otro lado, ¿qué le parecen las medidas que podría plantear también el Gobierno para intentar rebajar el precio de la factura energética y la factura de los hidrocarburos, que pasaría por reducir o eliminar impuestos a corto plazo? Gracias. Gracias. Respecto a lo primero, es bien conocido que hemos defendido siempre que España cumpla el compromiso que tiene adquirido desde su ingreso en la OTAN, que, como sabe, conlleva que nuestro gasto de defensa llegue al menos al 2% del Producto Interior Bruto. No es un compromiso de España, es un compromiso de todos los miembros de la OTAN. Por tanto, el aumento del presupuesto de defensa creemos que es algo necesario. Primero, para cumplir nuestros compromisos y, segundo, es bueno en sí mismo. Y yo siempre lo digo, en España tenemos poca cultura de defensa, pero si la tuviéramos un poco más desarrollada, comprenderíamos que la inversión en defensa puede traer, y ha traído en muchos sitios, beneficios colaterales muy grandes. No es solo que tengamos mejores medios y más medios para defender la seguridad de nuestra nación, para defender nuestras fronteras si es necesario, y en los momentos en los que estamos viviendo parece que la defensa de las fronteras ocupa un lugar cada vez más importante. No es solo que estemos alineados con nuestros socios y aliados internacionales, sino que, como digo, tiene efectos colaterales que pueden ser muy beneficiosos. Si nos vamos, por ejemplo, al mundo de la tecnología, pues podemos ver que algunos de los mayores avances en ese sector provienen de la industria de defensa, desde Internet, que es un concepto que arranca por la interconexión de bases militares norteamericanas cuando no existía el concepto del uso civil, desde el lanzamiento de la carrera aeroespacial, que se nutre enormemente de la industria armamentística y, sobre todo, de la Fuerza Aérea Norteamericana, todo lo que ha venido de ahí, que es la miniaturización, la confección de componentes cada vez más pequeños, la tecnología aplicada, como digo, al mundo aeroespacial. Hay miles y miles de ejemplos de los beneficios añadidos de la industria de defensa. Pero no olvidemos que la industria de defensa tiene un fin principal, que es defendernos. Y en un mundo en el que, como estamos viendo, cada vez hay más agresiones, es absolutamente esencial que España esté preparada para defenderse y para defender a sus socios y aliados por el mundo. Por lo tanto, el aumento del presupuesto de defensa lo vemos como algo necesario y algo que venimos reclamando hace mucho tiempo. Y respecto a las medidas para bajar el precio de los hidrocarburos, pues mire, lo llevamos diciendo también mucho tiempo y no hay que ser muy creativos, no hay más que ver lo que está pasando en otros sitios. En Polonia lo han hecho y ha funcionado muy bien. Para comprobar fácilmente la diferencia de cuando uno tiene muchos impuestos a cuando uno tiene pocos en el precio de la gasolina, tampoco hace falta irse muy lejos. Si uno mira a cuánto está el precio del litro de gasolina en la península, por ejemplo, pues encontrará que está en torno a los 2 euros. Pero en el mismo país, con el mismo gobierno y al mismo tiempo, si uno mira a cuánto está el litro de gasolina en Canarias, pues encontrará que está sustancialmente por debajo, a 1,20, a 1,30, y la única diferencia son los impuestos. Por tanto, desde luego que reducir los impuestos es necesario, pero ojo, no solo el IVA. Hay que bajar todos los impuestos que gravan los hidrocarburos. ¿Por qué? Pues porque los autónomos, los profesionales del mundo del transporte, si ven que se reduce el IVA, les genera un efecto neutro, puesto que el IVA para ellos es neutro. El IVA, reducirlo, facilita la vida a los particulares, pero a los profesionales del transporte no.
Hay que bajarles todos los impuestos, el impuesto de hidrocarburos y todos los impuestos fijos y variables que contiene cada litro de gasolina. Por lo tanto, reducir el precio de los hidrocarburos a través de la bajada de impuestos es absolutamente necesaria, pero no se puede limitar solo a la bajada del IVA, sino que tiene que tocar absolutamente todos los tramos o todos los componentes fiscales de un litro de gasolina o de un kilovatio de energía. ¿Qué tal? Buenas tardes, portavoz. Yo quería preguntarle si, además de a la manifestación del sábado, van a acudir también a la manifestación del domingo convocada por agricultores y cazadores, en la que va a participar el Partido Popular. Y, por otro lado, Feijóo presentó ayer su candidatura en Cataluña, habló, entre otras cosas, de bilingüismo cordial. ¿Qué le parece a Vox que el nuevo líder del Partido Popular trate de recomponer el PP en Cataluña desde posiciones, parece, más centradas o menos agresivas con el nacionalismo? Gracias. Muchas gracias. Respecto a las manifestaciones, hemos dicho claramente, efectivamente, que saldremos el sábado en esa manifestación que hay por la reducción de los precios, porque se trata de reducir los precios de la energía, de los hidrocarburos, de la calefacción, pero de todo en general, porque no olvidemos que antes de la guerra ya teníamos un IPC disparado por encima del 7%. Por cierto, cuando decimos el IPC, saben ustedes que ese es el dato estadístico oficial del Instituto Nacional de Estadística, que refleja una cierta combinación de productos llamados la cesta de la compra. Pero yo estoy seguro de que usted misma habrá notado, o cualquiera que vaya al mercado, que la realidad es que los precios han subido mucho más, dejando fuera los precios de la energía, que están fuera. Pero si uno va al mercado, y aquí hace ya unos meses, unas semanas, que les trajimos algunos ejemplos de frutas, hortalizas, carne, pescado, alimentos básicos, que han subido mucho más que el 7%. Por lo tanto, la manifestación del sábado, a la que sí acudiremos, en contra de la subida generalizada de precios, está plenamente justificada. Sigo sin entender, a lo mejor ustedes me pueden ayudar, ¿cómo es posible que UGT y Comisiones Obreras, o esos sindicatos que se autodenominan representativos, que no lo son, porque entre todos no suman ni el 8,5% de los trabajadores de este país, pero si aspiraran a representar a los trabajadores, ¿cómo es posible que no hayan convocado todavía una sola huelga, una sola manifestación? ¿Se pueden ustedes imaginar qué hubiera pasado con una inflación del 7%, que en realidad es mucho más, si estuviéramos gobernando nosotros? Arderían las calles. Y, sin embargo, con este Gobierno nadie se manifiesta. Es curioso. Quizá tenga algo que ver con las subvenciones que están recibiendo continuamente. La última de la semana pasada, que se anunció, de 17 millones de euros. La otra, hace 3 meses, para renovar sus sedes, de 10 millones de euros. No me haga mucho caso, pero quizá tenga que ver con eso. Esa es la del sábado. La del domingo, que es la que convocan distintas organizaciones del campo, del sector primario, es decir, que es en apoyo de nuestros ganaderos, de nuestros agricultores, también de nuestros pescadores, nuestros cazadores, del mundo del campo y el sector primario en general, por supuesto que también acudiremos, como hemos dicho desde el principio. Así que sí, iremos a todas las manifestaciones que tengan sentido común, que estén protestando por causas justas y que preocupan a los españoles. La del sábado y la del domingo, y las que vengan detrás. Y por rematar, su segunda pregunta era sobre el señor Feijóo y su posicionamiento. Ha dicho usted, no me quiero equivocar, ha dicho usted más flexible con el, ¿cómo ha dicho? Menos agresivo con el nacionalismo. Bueno, nosotros tenemos muy claro que los dos grandes problemas que asolan a España en este momento son la izquierda y el nacionalismo. El nacionalismo separatista ha hecho mucho daño, no solo ha hecho un golpe de Estado, sino que el nacionalismo en general está empobreciendo a Cataluña y está generando mucho daño en el conjunto de España. Y la izquierda también. Nosotros somos muy claros. Si el Partido Popular se quiere poner en una posición un poco menos dura contra el nacionalismo, pues está en su perfecto derecho, y nosotros, como sabe, estamos procurando ser lo más respetuosos posible con el Partido Popular, con sus procedimientos internos y con su presunto nuevo presidente, pero, desde luego, nosotros no vamos a cejar en nuestro empeño de denunciar el daño que está haciendo el separatismo y el daño que está haciendo la izquierda a este país. Sí, señor. Señor portavoz, ¿cree que con el PP de Feijóo van a tener más fácil el entendimiento, teniendo en cuenta que él dio su apoyo al pacto de Vox con el Partido Popular en Castilla y León, y viendo sobre todo las declaraciones del presidente del Partido Popular, Pablo Casado, a puerta cerrada, en la cumbre del Partido Popular Europeo, diciendo que con él jamás habría entrado Vox en un gobierno? Muchas gracias. ¿Y si cree que tiene menos complejos este PP, este nuevo PP de Feijóo? Nosotros no podemos juzgar intenciones, no nos gusta tampoco juzgar a personas, juzgaremos los hechos según se vayan produciendo. Por lo tanto, ahora, mientras no esté siquiera proclamado como presidente, que eso creo que es el 1 de abril, pues máximo respeto. Nosotros vamos a seguir teniendo la mano tendida. Hemos ofrecido en numerosas ocasiones nuestro apoyo a gobiernos del Partido Popular, no es de ahora, es desde el año
2018, la primera vez, como usted sabe, fue Vox quien permitió que el Partido Popular gobernara por primera vez en su historia en la Junta de Andalucía, con los peores resultados de las últimas décadas del Partido Popular. Insisto, el Partido Popular gobierna hoy en Andalucía gracias al acuerdo suscrito con Vox, bendecido por el anterior equipo del Partido Popular, habiendo obtenido peores resultados de su historia. Esto no lo olvidemos, ¿eh? Eso fue en 2018. En 2019, en mayo, tuvimos elecciones municipales autonómicas y Vox ha permitido que el Partido Popular gobierne en muchas ciudades y en varias comunidades autónomas. En su momento en Murcia, en la Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid y muchas más. Y ahora pues hemos llegado a un acuerdo de gobierno conjunto en Castilla y León. Como digo, nuestra mano está siempre tendida. Nosotros creemos que los votantes del Partido Popular y los votantes de Vox tienen cosas en común y quieren que lleguemos a acuerdos. Y es verdad que hemos dicho muchas veces que un votante del PP a lo que más se parece es a un votante de Vox, mientras que a veces, algunos dirigentes del Partido Popular a lo que más se parecen es a algunos dirigentes del Partido Socialista. Pero nosotros no vamos a ser quienes pongamos dificultades a la búsqueda y a la realización de pactos de gobierno donde tengan sentido y donde se respeten las ideas, los principios de unos y de otros de manera proporcional al peso que los ciudadanos hayan otorgado. Sí, muy buenos días. Portavoz en directo para 7 al día. Quería que explicara de una manera más detallada, porque creo que se ha hecho, pero muchos votantes no lo han entendido, muchos ciudadanos, en la cuestión de las mascarillas. ¿Por qué votaron o se abstuvieron la semana pasada en la cuestión que propuso Ciudadanos de retirar las mascarillas en interiores? Ellos defienden que el epígrafo era lo principal en esa cuestión en lo que se retiraban las mascarillas y ahora ustedes proponen una propuesta, valga la redundancia, para quitar esas mascarillas en interiores. Segunda cuestión, ¿qué tiene que decir aquellos, hacía antes alusión a tertulianos, que defienden que su cuestión o su posicionamiento en cuanto a la crisis migratoria de Ucrania tiene que ver con lo racial, vamos, que las personas blancas y rubias de Ucrania ustedes sí las acogen, pero las personas de otro color, de color negro, vamos a decirlo así, pues ustedes las desprecian en ese sentido, que se está suscitando bastante ese comentario. Y en última cuestión, la señora Rosell, delegada del Gobierno de Violencia de Género, ha dicho que el Gobierno de Castilla y León es muy peligroso para las mujeres. ¿Qué tiene que decir? Muchas gracias. Respecto a esto último, es verdad que el Gobierno de Castilla y León va a ser peligroso para las mujeres podemitas y para los hombres también. Va a ser muy peligroso en general para todos aquellos que llevan viviendo de la ubre del Estado, en este caso la comunidad autónoma, en toda España, a base de victimizarse y luego pedir subvenciones, la creación de chiringuitos, medidas especiales, ayudas a gente que no las necesita. Porque, ¿sabe usted qué? Que las mujeres no nacen víctimas. Algunas se victimizan y algunas son víctimas. Algunas, pero la mayoría no. Las mujeres no necesitan una ayuda especial. Las personas que tienen mismas capacidades que otras no necesitan ayuda especial. Hay gente que sí, hay gente que sufre, hay gente que es víctima, hay gente que recibe malos tratos. Eso es por supuesto que necesitan ayuda. Pero lo que no vamos a hacer es subvencionar chiringuitos ni de género, ni de LGTB, ni de feministas, que se quedan con un enorme porcentaje del dinero que se destina a causas que están bien pensadas, pero que se pierden por el camino. Por lo tanto, comprendo su preocupación y la comparto. Las mujeres que forman parte de grupos de ultraizquierda y que tienen asociaciones y chiringuitos subvencionados por el Estado, lo van a tener un poco peor. Las mujeres que sufren violencia de verdad, con nosotros lo van a tener mucho mejor, entre otros motivos, porque pediremos el endurecimiento de las penas para aquellos que son violadores, asesinos o pedrastas, como hemos dicho aquí siempre, y pediremos incluso la introducción de la cadena perpetua para los criminales más execrables. Por tanto, con nosotros, cuando estemos en el Gobierno de la Nación y podamos cambiar el Código Penal, estarán más protegidas. Aquellas que tienen esos chiringuitos montados lo tendrán un poco peor. Respecto a lo que me preguntaba usted de la abstención de la semana pasada en un decreto, en una proposición, mejor dicho, de Ciudadanos de las mascarillas. Mire, esto ustedes, los periodistas que están aquí a diario, lo conocen bien, pero a veces no todos los españoles están tan informados de lo que sucede aquí con frecuencia. Lo que sucede aquí con frecuencia, y lo estaba mencionando antes, es que hay grupos que traen en una sola propuesta ideas que nada tienen que ver. Usted puede traer una propuesta para las mascarillas, como por ejemplo la de eliminar el uso de las mascarillas, y la mezcla en la misma propuesta con otras cosas que nada tienen que ver, como un sistema de recálculo de la revalorización de las pensiones. Mire, no me mezcle usted cosas, porque si me las mezcla es mucho más fácil que uno se abstenga. Puedo estar a favor de una cosa y en contra de la otra de la misma propuesta. Por eso la nuestra es mucho más clara. Nosotros traemos una que es solo mascarillas, sí
¿O no? No la mezclamos ni con las pensiones, no la mezclamos con política exterior, no la mezclamos, por cierto, de manera inconstitucional, como hizo este Gobierno, mezclando un tema con la entrada de Pablo Iglesias en el CNI, cosa que denunciamos ante el Tribunal Constitucional y nos dio la razón. No mezclemos cosas, no utilicemos ese método que, por cierto, el propio Ciudadanos denunciaba, pero ha aplicado en su propia iniciativa, para luego intentar decir que nos hemos abstenido en lo que a ellos les interesa. No, si nos hemos abstenido es porque hay una parte que nos puede gustar, hay una parte que nos puede gustar menos y nada tienen que ver entre sí. Por tanto, y para que no quepa ninguna duda, nuestra proposición es mucho más clara. Solo hablemos de las mascarillas y de la eliminación de su uso. Y así no hay que discutir si las pensiones, si la política exterior, si la cuenca hidrográfica. No, no. Mascarillas. Solo mascarillas, sí o no. Y es muy sencillo. Nosotros somos bastante claros y bastante previsibles. Y finalmente, ha mencionado usted la crisis migratoria en Ucrania y dice que por qué apoyamos a estos auténticos refugiados y no apoyamos la invasión migratoria que se está produciendo contra las fronteras en Ceuta y especialmente en Melilla. Pues precisamente por eso, porque estas personas son refugiados de guerra, son mayoritariamente mujeres, niños y ancianos, son personas que están sufriendo una guerra. No tiene nada que ver con el color de su piel, porque nosotros no tenemos nada en contra de la inmigración legal de personas, sea cual sea su color. Es más, ya hemos dicho muchas veces que nos gustaría favorecer la inmigración de gente que viene del mundo hispano, porque su encaje cultural, idiomático, es mucho más fácil. Y en el mundo hispano pues hay personas de todo tipo de razas y de color. Por lo tanto, no tiene nada que ver con la raza, tiene que ver con el origen. ¿Cuál es el problema de origen? Las personas que están asaltando nuestras vallas no provienen de ninguna guerra, no son mujeres y niños huyendo de la guerra, son más bien personas, hombres, adultos, en edad militar, muchas veces con entrenamiento militar, que están vulnerando, que están masacrando nuestra soberanía a través del asalto a nuestras vallas. Y eso nada tiene que ver con gente que está huyendo de una guerra en el seno de Europa. Por tanto, son situaciones completamente distintas y, naturalmente, que apoyamos especialmente a aquellos países que están haciendo un esfuerzo más grande, como es el caso de Polonia. Polonia tiene 2 millones de refugiados. Y la Unión Europea, en vez de estar apoyando a Polonia, le está intentando cortar el flujo de fondos por motivos distintos. En vez de estar apoyándoles, les están dificultando la labor. 2 millones de refugiados. Eso sí que son refugiados. Así que nada tiene que ver un caso con el otro y, por tanto, los tratamos de manera diferenciada. El que es un refugiado de guerra, y por cierto, de una guerra que se está produciendo en Europa, merece la atención y el apoyo de los europeos. El que intenta violentar nuestras fronteras de manera pues precisamente violenta, atacando además a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, no merece, ni aunque haya conseguido entrar, que permanezca en nuestra nación. ¿Qué tal? Buenas. La Agenda 2030 tiene muchas cosas, muchas de las cuales no tienen nada que ver con la autonomía energética. Entonces pregunto si estáis en contra de la parte de la Agenda 2030 que recomiendan invertir en nucleares, por ejemplo, o si lo empleáis como sinécdoque que respecto a toda la Agenda 2030, o si realmente creéis que toda la Agenda 2030 está en contra de la autonomía energética. Y por otro lado, quiero preguntar si por qué la pobreza es un motivo menos lícito que la guerra para huir de un país y venir al nuestro. Gracias. Muchas gracias. Respecto a la Agenda 2030, hay cosas generales y cosas específicas que nos preocupan mucho. La idea general es que quien debe gobernar una nación son las personas que han sido elegidas por sus nacionales. Es decir, España debe ser gobernada por los españoles o por quien los españoles elijan, no por una institución supranacional que, de acuerdo a ningún criterio de elección, nadie les ha elegido, nos imponga una serie de criterios y principios de valores que no tenemos por qué aceptar. Por lo tanto, eso en general. Y en lo concreto, me habla usted de energía nuclear, pues mire, sí. Yo he escuchado a un portavoz esta mañana de la izquierda hablar de soberanía energética y simultáneamente del cierre de una central nuclear en Valencia. Pues mire, precisamente lo que nos ha permitido tener un mínimo de soberanía energética en el pasado, lo que nos ha permitido reducir un poquito el coste de energía, lo que nos ha permitido sobreponernos mínimamente a las fluctuaciones en los mercados del precio de fuentes fósiles que no tenemos, es la energía nuclear. Y parte del problema del precio que tenemos en energía hoy no es culpa de este Gobierno solo. Es culpa de lo que se ha hecho en España en los últimos 50 años. Es que cada persona que puso una pegatina en su coche de nuclear no gracias, es que cada persona que cedió ante el chantaje terrorista para cerrar la central de Lemóniz, es que las centrales nucleares que estaban a punto de concluirse, algunas a punto de inaugurarse y que se cerraron por presiones políticas, hubieran bajado mucho el precio de la luz. Y todos los que han contribuido al cierre de las plantas de energía nuclear son responsables, en su parte alícuota,
del precio de la electricidad. Por tanto, naturalmente que estamos a favor de la recuperación de la soberanía energética, en parte por vía de la recuperación de la energía nuclear. Y concluyo. No olvidemos que en Europa, en la Unión Europea, se ha establecido que la energía nuclear es verde. Aunque no le guste a este Gobierno, que este Gobierno es más progre que los más progres, aunque este Gobierno se ponga en contra, si tenemos que seguir lo que dice la Unión Europea, pues reconozcamos entonces, nosotros no lo hacemos por ese motivo, pero reconozcamos que la energía nuclear es una energía verde y, por tanto, merece mucha más atención y merece que recuperemos, ya va a ser muy difícil, pero que reinvirtamos en nuevas centrales nucleares, que por cierto ahora las hay bastante más baratas, bastante más, que se ponen en marcha bastante más deprisa y bastante más potentes que las que teníamos, por cierto, de hace 50 años, que están ahora cumpliendo su tiempo y que se podían haber renovado. Quiero concluir con esto. Hay algunos ejemplos clarísimos de centrales nucleares que estaban en funcionamiento, que con muy poquita inversión se podían haber rehabilitado por otros 20 o 25 años y que no se hizo porque ni el PSOE ni el PP quisieron. Y cada vez que cierra una central nuclear y que se va desmantelando, sube el precio de la energía. Y esto es algo que los españoles tienen que saber. Sí, hola, portavoz. Yo quería saber su opinión sobre este informe que hemos conocido hoy, que dice que la fiscal general del Estado sí conoció el caso de las investigaciones sobre el exfiscal anticorrupción Estampa, cuando ella dijo en principio que no había intervenido. Pues la verdad es que no lo he leído y, por tanto, no me siento en condiciones de comentarlo, pero me lo miraré y prometo contestar la semana que viene o la próxima vez que nos veamos. Muchas gracias.